La motosierra de Javier Milei ha mutilado el 40% de la inversión en el sector salud. Para él, para el mandatario argentino, esta es una forma extraordinaria para hacer cuadrar, para ajustar las cuentas públicas sin considerar que con ello precariza un derecho esencial. Como parte del programa neoliberal, también hace igual con el resto de los sectores, recortando derechos sociales, criminalizando la protesta, al tiempo que glorifica el sufrimiento colectivo como un paso necesario e inevitable para conseguir el objetivo sagrado, el objetivo estratégico del déficit fiscal cero. Este es nuestro tema en la jornada de hoy, del Mundo en Contexto. Para abrir en esta emisión, soy Carlos Arellán Solórzano y comenzamos de inmediato. El pueblo argentino marchó el miércoles hasta Plaza de Mayo contra los recortes presupuestarios hechos por el gobierno de Javier Milei al sector salud. Estas medidas han generado una alerta sanitaria por la restricción de medicinas, el desmantelamiento de hospitales y la pérdida de al menos 250 puestos de trabajo en este sector. El gobierno de Javier Milei recortó $45 millones a la salud pública en Argentina, lo cual afecta programas de entrega de medicamentos gratuitos, insumos y tecnología médica, así como tratamientos oncológicos y organismos sanitarios estratégicos. Para los expertos, lo que el gobierno de Argentina está haciendo con la salud es criminal y atenta contra el pueblo argentino, por lo que las protestas de calle no se han hecho esperar. En el 2023 el presupuesto era un 40% superior a lo que es hoy. Es decir, en 2 años la inversión en salud cayó en un 40%. Nosotros tenemos un sistema mixto, además del sistema público y del sistema privado, que es el de las obras sociales, es decir, los trabajadores en relación de dependencia son atendidos por los propios sanatorios de los sindicatos y los jubilados tienen su organización aparte. Los remedios de los jubilados a través de su organización que se llama PAMI tenían 100 medicamentos gratuitos. Este gobierno lo redujo a 5 medicamentos gratuitos. 6 hospitales universitarios argentinos están saturados de guardias, bajos salarios y profesionales agotados, que advierten pueden paralizarse ante el recorte presupuestario porque están trabajando al 50% de su capacidad. Pero esa plata de los gastos operativos es con los que los hospitales compran insumos, compran medicamentos, pagan anestesistas, pagan a la empresa de seguridad, a la empresa de limpieza, hacemos los service, o sea, todo lo que significa, lo que implica el funcionamiento de un hospital. Compramos el oxígeno, que es extremadamente caro. Bueno, todo eso es lo que funciona, o sea, hace que los hospitales funcionen. Como esa plata no la tenemos, estos últimos meses fuimos achicando el funcionamiento del hospital, lo fuimos como apagando. Según autoridades de salud, entre noviembre de 2023 y febrero de 2025, el costo de los medicamentos para jubilados en promedio aumentó 382%, en medio de las restricciones y recortes al sistema de medicamentos subsidiados PAMI. El gobierno libertario congeló los fondos federales para las campañas de inmunización y obstaculizó el acceso a las vacunas, mientras Argentina enfrentaba un brote de sarampión por primera vez en varias décadas y se enfrenta a un reciente repunte del hantavirus en el sur del país y que trascendió a un brote internacional. Esto es una crisis gravísima. El sistema de salud argentino tiene una resiliencia gigantesca, esto ya lo hemos visto en la pandemia. La capacidad. Yo por eso la palabra terminal no sé. Yo creo que es deliberado que este gobierno está jugando con la idea del derecho a la salud, con aniquilar la idea del derecho a la salud, porque parece bastante planificado. Las medidas afectan a más de 10 millones de argentinos que dependen del subsidio y de los servicios públicos. Esto también influirá en la investigación para la prevención de enfermedades como el cáncer, atención a programas de VIH, hepatitis, tuberculosis y lepra, entre otras enfermedades. Mira, soy médico psiquiatra, trabajo acá hace 37 años y realmente lo que está pasando es lo que te dicen los trabajadores, que hay un desfinanciamiento de la salud pública y no ingresan profesionales médicos a trabajar al hospital y hay una situación de mucha anomia. Los pacientes... ¿No se abren concursos? No, los concursos se abren pero no se presentan los médicos. ¿Por qué no se presentan? No se presentan porque la salud pública está desfinanciada
y los salarios son muy bajos. los salarios son bajos. El gobierno de Javier Milei oficializó la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud. Con ello, el país pierde la posibilidad de acceder a campañas internacionales diseñadas por expertos en beneficio del pueblo en condiciones vulnerables de salud. Los argentinos han rechazado esta decisión del gobierno libertario. Que seguimos revisando las consecuencias severas de la aplicación de los paquetes neoliberales en nuestro continente, porque este viernes una represión brutal fue la respuesta del gobierno de Rodrigo Paz para los campesinos, mineros y agrupaciones sindicales en Bolivia que decidieron marchar hasta la capital, esto en rechazo a la gestión del presidente de esa nación. Esto con motivo de las reformas constitucionales que promueve y que afectarían el carácter plurinacional del Estado. Desde hace más de 21 días, el gobierno de Bolivia enfrenta masivas protestas en contra de las políticas neoliberales que van desde la reducción del subsidio a la gasolina hasta la promulgación de la ley de tierras que deja desprotegidos a los campesinos. Todas medidas impopulares que han levantado el malestar colectivo. El jefe de Estado boliviano, Rodrigo Paz, y los sectores conservadores acusan al expresidente Evo Morales de organizar la revuelta popular. Lamentablemente, me acusan a mí. Quiero decirle, yo no he convocado a las fuerzas sociales, yo no he convocado a las movilizaciones, la Central Obrera Boliviana, los maestros para incremento salarial, porque hay pérdida del valor adquisitivo frente a la inflación y no hay incremento salarial. Es una protesta generalizada para decir basta a un gobierno neoliberal. Y según la prensa local, hay 4 fallecidos, 100 detenidos y más de 54 heridos desde que iniciaron las manifestaciones. Durante la madrugada, las fuerzas policiales arremetieron contra puntos de bloqueo en Santa Cruz con el uso desmedido de la violencia. Esto se produce en medio de crecientes tensiones en Bolivia, con el bloqueo de vías que han interrumpido el transporte de alimentos y productos básicos. Por su parte, las autoridades aseguran que actúan para restablecer el orden. En las horas de la madrugada hemos venido con un fuerte contingente policial a poder retomar el control, restablecer el orden público, contener este punto de bloqueo. Y los sindicatos no paran en sus demandas y siguen en pie de lucha, exigiendo la renuncia del jefe de Estado boliviano y asegurando no estar dispuestos al diálogo con el gobierno. Son ellos los que han provocado, no nosotros. Como habíamos dicho en principio, yo creo que todas las organizaciones, las que estamos aquí en La Paz, se ha pedido la renuncia del gobierno. Con lo único que está haciendo es satanizar y seguir vandalizando lo que es el sector movilizado y así no va a poder dialogar. Yo creo que el mensaje que ha mandado el gobierno va a seguir construyendo más convulsión en todos los departamentos. Y tras la denuncia del supuesto ingreso de armamento proveniente de la Argentina, un grupo de manifestantes en las inmediaciones del Distrito 7 de la ciudad del Alto, pertenecientes a juntas vecinales y al sector campesino, bloquearon el ingreso al aeropuerto internacional, esto a pesar del resguardo policial. Nosotros, él no sabe. Nosotros mientras sabemos que está llegando armamentos, por eso el pueblo ya está molesto hasta que denuncie. No vamos a dar paso atrás. ¿Tienen prueba alguna de que están trayendo el armamento que ustedes mencionaban? ¿Cómo? ¿Tienen prueba de lo que han mencionado de que se han traído armamentos? Hermano periodista, yo he prestado mi servicio activo en Santa Cruz, en el Regimiento Campos. Sé qué cosas se carga en esos cajones. No se carga armamento, se carga armamentos. Yo he prestado mi servicio activo, he sido cabo. Así que no hay duda, es arma y arma de fuego para que masacrarnos, para que nos maltrate, para que nos mate. En esta parte cambiamos de tema porque la dinámica migratoria de la región sur-norte, considerada durante años uno de los principales corredores de tránsito irregular del continente, se ha reducido considerablemente. Los gobiernos de México y Estados Unidos reafirman sus acuerdos de cooperación en materia de seguridad fronteriza, lo que según ha permitido la detección de las mafias migratorias. Veamos más detalles en el siguiente reporte. La gran frontera entre Estados Unidos y México tiene una longitud de 3.185 kilómetros, en gran parte atravesados por el río Bravo. Precisamente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo un encuentro con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mark Milley, en el que reiteró el acuerdo para fortalecer la cooperación en materia de seguridad, siempre desarrollado bajo la colaboración y el respeto mutuo.
El objetivo es intensificar el cerco a los carteles de la droga y el reforzamiento de los compromisos operativos para la seguridad fronteriza y la prevención de la migración ilegal. Se reúne primero conmigo y el Gabinete de Seguridad y después ya se queda con el Gabinete de Seguridad trabajando. ¿Qué es lo relevante para nosotros? Recuerden que se firmó un entendimiento con Estados Unidos, o se logró un entendimiento con Estados Unidos, con el que venimos trabajando muy bien. Entonces lo que queremos es que sigamos trabajando en el marco de ese entendimiento. La presidenta Sheinbaum informó que debido al reforzamiento de las políticas migratorias de Washington, el paso de migrantes desde México hacia Estados Unidos cayó en 97,5% y mencionó que desde diciembre de 2023, cuando se reportó el pico histórico de 305.608 migrantes, la cifra descendió en 2026 a 7.621 personas. Esta reducción del flujo migratorio es reconocida también más al sur, en la frontera de la selva del Darién, entre Colombia y Panamá. Una vez los señores migrantes se disponen de regreso de los países del norte, Panamá, a través del Servicio Nacional de Migración y las diferentes regionales a partir de Chiriquí, una vez pisan suelo patrio, Panamá con su dispositivo del Servicio de Migración los acoge, los alberga, y cuando ya se cumpla el proceso, el protocolo, son puestos en el país más cercano, que correspondería a Colombia, notando actualmente una disminución de un 99.9% en la población migrante. Según autoridades migratorias, del 2009 al 2025, por el Darién cruzaron 1.321.603 migrantes, mientras que otros miles yacen enterrados en la espesa selva sin ser reclamados. Entre el 2017 y el 2023 murieron más de 107.000 personas cruzando los más de 3.051 kilómetros de selva. Yo era el jefe del batallón Chucunaque y me dijeran a mí, hey, mira que llegaron 3.000 migrantes, pero una cosa es verlo llegar aquí en fila desde las 2, 3 de la tarde, eran todavía las 10 de la noche y todavía estaban llegando migrantes. Por ello que esta comunidad representa la verdadera entrada del flujo migratorio o la estación de la comunidad receptora de migrantes aquí. La puerta de entrada entre México y los Estados Unidos es el puente de Hidalgo, en la frontera mexicana. Quienes se arriesgan a cruzar el Darién llegan a pagar hasta $30.000 por persona para alcanzar el sueño americano. Justo allí, en ese punto, los migrantes se percatan de haber sido estafados por los llamados coyotes y, pues lo que viene en la frontera es la repatriación desde el sur de los Estados Unidos a manos de los agentes de ICE. Incluso hay casos en los que se detienen a menores de edad usados por el narcotráfico. Cuando los agentes encontramos a un menor de edad, más que nunca esa persona es la guía. ¿El niño? Sí. Lo que utilizan los carteles, ¿verdad?, que están involucrados en cruzar ilegales, es que ocupan estos menores de edad, porque saben que si están capturados por parte de la patrulla fronteriza, solamente van a ser regresados a México. El 15 de mayo se cumplió un año desde que el Ministerio de Seguridad panameño realizó el cierre total de las estaciones de recepción de migrantes en la provincia de Darién. Pero aún hay quienes insisten en cruzar el muro fronterizo hacia Estados Unidos. Me corresponde hacer una primera pausa en esta visión del mundo en contexto. La invitación, como siempre, para que no sea parte de nuestra programación, que en minutos estamos de vuelta. Bien, estamos de vuelta con más del mundo en contexto y en esta parte revisar lo que es la continuidad de las tensiones entre los Estados Unidos e Irán. El uranio enriquecido de Irán sigue siendo el centro de las contradicciones entre Washington y Teherán. Sobre este asunto, el presidente de los Estados Unidos prometió obtener y destruir este material, asegurando también que no permitirá que la República Islámica desarrolle armamento nuclear. El presidente de los Estados Unidos volvió a asegurar que Irán está ansioso de pactar un acuerdo con Washington y que, según las autoridades en Teherán, estarían severamente debilitadas como consecuencia de los ataques militares y las sanciones a su economía. Esta declaración la hizo Donald Trump este viernes, más temprano, durante la juramentación del nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Walsh. Escuchemos lo que dijo respecto a Irán.
Irán está desesperado por llegar a un acuerdo. Ya veremos qué pasa, pero los golpeamos con fuerza y no tuvimos otra opción porque Irán no puede tener un arma nuclear, no pueden tenerla. Y desde Suecia, durante una reunión con el secretario general de la OTAN, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que las negociaciones con Irán para terminar el conflicto han registrado algún ligero avance, así lo dijo textualmente. Al mismo tiempo, reiteró la exigencia inamovible de Washington, que Irán no puede tener un arma nuclear. La esperanza que tenemos, esto es lo que espero, y este es el punto que he planteado. Es que a todos nos encantaría ver un acuerdo con Irán en el que se abran los estrechos y abandonen sus ambiciones nucleares y demás, sus ambiciones de armas nucleares. Eso es lo que todos esperamos y en eso vamos a seguir trabajando. Y es un trabajo que está en marcha e incluso mientras les hablo ahora mismo. Y el Comando Central de las Fuerzas Armadas norteamericanas confirmaron el despliegue en el mar Arábigo del portaaviones Abraham Lincoln y su grupo de ataque. En un comunicado del CENTCOM expresaron que la nave está en máxima preparación. El portaaviones Abraham Lincoln proviene del área del Indo-Pacífico y acerca al territorio de Irán una importante capacidad de fuerza de los Estados Unidos, esto en el marco de las negociaciones aderezadas con la amenaza de volver a emplear la fuerza contra la República Islámica. Y el vocero de la Cancillería iraní declaró que su país no persigue concesiones por parte de los Estados Unidos en el marco de las negociaciones para poner fin al conflicto. El funcionario persa aseguró que Teherán solo quiere que se le restituyan sus derechos y que se levanten las sanciones paralizantes diseñadas para socavar la economía persa. También remarcó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní que no existe ninguna amenaza nuclear por parte de Irán. Precisamente sobre este ámbito, en la reciente cumbre presidencial en Beijing, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, comentó a su anfitrión Xi Jinping la propuesta para transportar y almacenar el uranio enriquecido iraní en territorio ruso, propuesta actualmente no respaldada por Washington. Y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán informó que ha logrado establecer una ruta clara y segura por el estrecho de Hormuz que ha permitido la continuidad del comercio mundial. Durante las últimas 48 horas indicaron que unos 66 barcos habrían cruzado la zona con permiso y con la coordinación y garantías de seguridad. Bien, y continúa la agresión israelí contra los territorios al sur del Líbano, esto a pesar de la vigencia de un alto el fuego gestionado por el gobierno de los Estados Unidos. De acuerdo a datos del Ministerio de Salud del país árabe del Líbano, solo esta semana 34 personas murieron como consecuencia de la ofensiva del régimen sionista. Les advertimos a continuación que las imágenes son fuertes y recomendamos discreción. Se trata del ataque israelí al sur del Líbano contra un grupo de paramédicos que auxiliaban a unas personas heridas anteriormente por otro ataque. 6 personas resultaron asesinadas por esta acción, entre las que se encuentran 2 paramédicos. El ministro de Interior libanés condenó el suceso que calificó como una flagrante violación del derecho internacional humanitario por parte de Tel Aviv. Emotiva despedida la que hicieron en la ciudad de Tiro, en Líbano, a los integrantes de una familia completa que murió esta semana en un ataque aéreo de Israel contra su vivienda. En total fueron 10 víctimas, entre las que se cuentan 3 niños y 3 mujeres. Los allegados a la familia los describieron como gente pacífica y respetada en su comunidad. Y seguimos al sur del Líbano. Cristales rotos y techos parcialmente venidos abajo son parte de los daños de un ataque aéreo israelí cerca de un hospital público en la localidad de Tebnine. En el centro médico los daños son parciales. Sin embargo, en el ataque cerca del lugar se confirmó la muerte de 2 personas y otra herida. Desde el pasado 2 de mayo a la fecha ya se cuentan 3.089 muertos por la ofensiva israelí en el país árabe, en donde se supone hay vigente un acuerdo de cese el fuego. Y este es el panorama de destrucción que dejó el más reciente operativo de ataques de Israel contra la región libanesa de Nabatie.
El ejército de la entidad hebrea instó a los residentes a abandonar la zona para realizar estos bombardeos, según contra grupos de resistencia que operan en la región. Tel Aviv buscaría con estas acciones la evacuación forzada de la región para crear una cuestionada zona de seguridad que constituye el 10% del territorio libanés. Y en lo que va de 2026, 6 flotillas humanitarias han intentado romper el bloqueo que impone Israel sobre la Franja de Gaza. La última misión salió a principios de mayo y el 18 de este mes fue interceptada por el ejército sionista en aguas internacionales con 428 activistas de 44 países. Pero lo que diferencia esta interceptación de las anteriores no fue solo el número de detenidos, sino la crudeza con la que el propio gobierno israelí documentó y difundió el maltrato con un cinismo sin límites, como si se sintieran orgullosos. Free, free Palestine! Aunque no lo creas, este video no es una filtración. Fue publicado personalmente por el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, quien aparece ondeando una bandera israelí, declarando que en estas tierras ellos son los dueños. Las víctimas de la humillación y el maltrato son los miembros de la flotilla global Sumut, que iniciaron una misión en mayo para romper el bloqueo sionista sobre la Franja de Gaza y que fueron interceptados el 18 del mismo mes. La operación fue calificada por las Naciones Unidas como una violación flagrante del derecho internacional, incluyendo la Convención sobre el Derecho al Mar. Frente al orgullo de los verdugos por demostrar su maltrato, la condena internacional fue inmediata. Aparte de las condenas de Canadá, Italia, España, Reino Unido y otros países, lo que llamó la atención fue las críticas a la interna del gobierno. 4 días después, el gobierno israelí deportó a los activistas, quienes describieron lo vivido entre torturas y violencia sexual. Nos quitaron los zapatos y ni siquiera pudimos defendernos. No sabíamos que íbamos a entrar en este contenedor y ahí había 3 personas diciendo bienvenidos a Israel. Resultaron ser 3 matones que nos golpearon salvajemente. Y lo más fuerte que para mí vivimos fue el encadenamiento de los pies y de las manos con esposas. Estuvimos esposados más de 22 horas y lo fuerte fue cuando nos esposaron por detrás. Hay gente que trae las muñecas rotas por las esposas, hay gente que le dejó de circular la sangre. Y lo que te decía, la situación de la violencia sexual escaló. Expertos de las Naciones Unidas subrayaron que Israel no solo violó la Convención de la ONU sobre el derecho del mar, sino el derecho humanitario por el castigo colectivo, los derechos humanos por la tortura y el 4º Convenio de Ginebra por impedir la entrega de ayuda humanitaria. Sobre este tema hay que refrescar algunas cifras para tener en cuenta la dimensión de la tragedia en la Franja de Gaza. Desde el 7 de octubre de 2023 a la actualidad han sido asesinados en la franja más de 73.000 palestinos y 1/3 de esa cifra correspondería a niños, poco más de 25.000, que en 3 años corresponden a 23 niños asesinados por día. Esto es la Franja de Gaza. Sin embargo, el mundo sigue sin reaccionar. Corresponde hacer una nueva pausa. No se aparte, que minutos estamos de vuelta. Estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto. El brote de ébola iniciado en la República Democrática del Congo sigue registrando casos y la preocupación mundial también aumenta. En los últimos 5 días se han registrado más de 160 contagios sospechosos y 35 casos confirmados, elevando el recuento global a más de 600, así como a 148 el número de muertes. Sin embargo, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Tedros Adhanom, salió a bajar un poco las expectativas y afirmó que mientras los equipos sanitarios se preparan, no constituye un riesgo de emergencia pandémica.
Determiné que la situación no era una emergencia pandémica, que es la nueva y más alta clasificación según las regulaciones sanitarias internacionales modificadas. Tras declarar la fake, convoqué inmediatamente un comité de emergencia bajo el RSI, que se reunió ayer y acordó que la situación es una emergencia de salud pública de interés internacional, pero no una emergencia pandémica. La OMS evalúa el riesgo de la epidemia como alto a nivel nacional y regional y bajo a nivel global. Y el doctor Tedros Adhanom también habló sobre qué mecanismos deberían emplear los países afectados en ausencia de vacunas y terapias. Señaló que las estrategias deben estar enfocadas a detener la propagación del virus y atender lo más pronto posible a los afectados. Justamente funcionarios de la OMS informaron que actualmente se están desarrollando 2 posibles vacunas contra el virus Vindubigu, pero que su producción podría tardar de 6 a 9 meses. Y esta semana llegaron 16 toneladas de suministros donados por la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, esto en la República Democrática del Congo, con el objetivo de reforzar la respuesta del gobierno nacional en la contención del brote de ébola. Por su parte, el director general de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades llegó a la ciudad de Bunia, lugar donde se identificó el paciente cero para reforzar los esfuerzos de emergencia contra el brote. Seguimos en la fase de intensificar las investigaciones y la búsqueda de casos. Espero que el número de casos pueda aumentar a medida que la vigilancia sea cada vez más fuerte, pero al mismo tiempo estamos implementando todas las medidas necesarias para poder gestionar el mayor número posible de casos, establecer mecanismos para detectar y aislar los casos de contacto y también comunicarnos adecuadamente con la población sobre las medidas de salud pública. Otro hecho de esta jornada es que varias personas incendiaron un centro de tratamiento del ébola en la República Democrática del Congo. De acuerdo a los testigos, los ciudadanos atacaron el centro médico por no entregar el cuerpo de un fallecido por ébola debido a las restricciones impuestas para evitar la propagación del virus. Sin embargo, los familiares de la víctima alegaban que este murió de fiebre tifoidea y no de ébola. La prensa internacional señala que 4 pacientes escaparon del centro mientras ocurría el incendio, pero las autoridades sanitarias han desmentido lo que califican como una especulación. Mientras tanto, en los Estados Unidos han endurecido los controles de entrada al país luego de que se reportara la infección con ébola de un ciudadano norteamericano en la República Democrática del Congo. Para ello, Washington ha bloqueado temporalmente el ingreso de cualquier viajero extranjero que haya pisado el país africano, esto en los últimos 21 días. Además, todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes procedentes de los países afectados por el brote en África están aterrizando de manera exclusiva en otro aeropuerto para realizar los respectivos cuestionarios epidemiológicos y exámenes médicos. Bien, y seguimos revisando información en el ámbito de la salud, pero en este caso ya no hablamos del ébola. La detección temprana del cáncer de piel puede salvar muchas vidas. De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, anualmente se diagnostican unos 132.000 casos del melanoma, el cual es el más mortífero crecimiento anormal de las células de la piel. Este 23 de mayo, en el Día Mundial contra esta enfermedad, se hace vital crear conciencia sobre su existencia. Según datos de la Fundación Estadounidense del Cáncer de Piel, se calcula que en 2023 más de 7.990 personas fallecerán en Norteamérica por esta enfermedad. El melanoma tiene que ver con el crecimiento anormal de las células que le dan color a la piel y es más dañino que el carcinoma, el cual es un tumor menos letal. Otro de los síntomas que puede denotar malignidad en un lunar es el color, si este presenta cambios y tonalidades distintas. Adicionalmente, si tiene más de 6 milímetros, hay que estar alerta y verse con un especialista. Los casos de cáncer de piel en los últimos años tienen relación con el aumento a la exposición ultravioleta UV del sol y el uso de métodos no naturales para broncear la piel.
Entre los elementos de prevención es escoger un buen bloqueador solar que nos ayude precisamente a tapar o a defendernos de estas radiaciones ultravioletas que vamos a tener en dos grupos diferentes, UVA, UVB. Aunque cualquier persona puede llegar a tener cáncer de piel, es más común en naciones con mucho sol y en aquellas personas de pieles muy blancas y sensibles, sobre todo en países como Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Sudáfrica. La mejor manera de lograr la cura de este padecimiento radica en la detección y el tratamiento médico temprano ante las primeras señales donde se sospeche su existencia. Bien, y pasamos a otro tema porque preguntamos, ¿se imagina tomar un taxi sin conductor y llegar a su destino de forma segura? La pregunta no se trata de un argumento para una película de ciencia ficción, sino de un hecho que ya la innovación china está desarrollando. Se trata de los robotaxis, vehículos autónomos con capacidades para resolver situaciones complejas del tráfico que nos muestran que el futuro es ahora. A continuación, el reporte de los colegas de CGTN en español. Hola, Popo. Ajuste el aire acondicionado a 25 grados. De acuerdo. Pon música. En Guangzhou, cada día miles de conductores invisibles transportan pasajeros por sus calles. Sin nadie al volante, pero reconoce con precisión cada intersección. Sin control manual, pero responde a situaciones de tráfico complejas. Ha llegado a su destino. ¿Qué tipo de ojos y cerebro tienen estos vehículos no tripulados? ¿Pueden resolver todos los escenarios de movilidad que encontramos en nuestra vida diaria? Vamos a averiguarlo. Hola. Acabo de llegar en su vehículo autónomo. Veo que en esta enorme pantalla se muestran vehículos autónomos circulando en tiempo real, ¿verdad? En la pantalla se muestra lo que los vehículos autónomos ven a su alrededor. Precisamente el modelo de vehículo autónomo en el que ha viajado. También lo tenemos aquí. Se lo muestro. Genial. Estos son los equipos que ayudan al vehículo a conducir de forma autónoma, ¿verdad? Sí, son sus ojos y oídos. Puede ver, este es el sistema de detección de ángulo muerto. En la parte frontal del vehículo hay un lidar de estado sólido. En la parte trasera también hay un detector de ángulo muerto. Los diversos sensores alrededor de la carrocería solo ven la situación. Para girar el volante o pisar el acelerador, necesita que el cerebro le envíe una señal. Tras realizar cálculos, llega a una conclusión y luego ordena al vehículo ejecutar la acción. Así que también necesita un cerebro. Sí, el cerebro está ubicado en el maletero. Es una plataforma de computación. En realidad, para nosotros, la seguridad es nuestra principal preocupación. ¿Cómo se puede garantizar que un vehículo autónomo como este circule de manera segura por las carreteras? Antes de la producción de cada modelo, se realizan diversas pruebas que nos permiten entrenar mejor a nuestro conductor virtual. Bueno, esto es apenas una fracción, un vistazo de que lo que parecía ficción, una visión adelantada del futuro es ahora, y lo estamos viendo, lo están desarrollando en la República Popular China, un país que presenta los mayores indicadores de innovación y que también es líder en los distintos renglones de tecnologías críticas. Así que lo que estamos viendo, lo que pudo observar en el mundo en contexto con los robotaxis, estos vehículos autónomos, ya son una realidad cotidiana en la República Popular China. Corresponde hacer una pausa. No se aparta que en minutos estamos de vuelta.
Y entramos final de esta emisión del Mundo en Contexto y en esta parte vamos a revisar la trayectoria, el legado de una figura singular del tenis. Y es que en los últimos 25 años en esta disciplina, en el tenis internacional, vivió una edad de oro con los multicampeones, el suizo Roger Federer y el español Rafa Nadal. Pero el triunvirato de dioses lo completa otro extraterrestre. Estamos hablando Novak Djokovic. El serbio cumple 39 años de edad y recordamos sus jugadas mágicas que le hicieron ganar 24 torneos de Grand Slam. Pošto danju imam školu i treninge, imam popodne i završim domaći posle treninga i zato se igram noću. Da li je tenis za tebe igra ili obaveza? Pa tenis za mene je obaveza. Šta ti je cilj u tenisu? Cilj u tenisu mi je da postanem pro. Su infancia pasó por la dura guerra de los Balcanes, que dividió a Yugoslavia. Otro gran obstáculo fue desarrollar su carrera profesional frente a dos grandes tenistas históricos, el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer. Djokovic ha doblegado a Federer en la cancha durante el Abierto de Estados Unidos y con creces le ha superado. Pero la rivalidad con Nadal es sin duda el mayor espectáculo del tenis, con números igualados en todas las superficies, incluyendo la tierra batida del Roland Garros. Este es el Golden Master, que significa triunfar en todos los torneos de la ATP Master 1000 en un año. Para su país, Djokovic ha ganado la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos del año 2008 y la Copa Davis en el año 2010. Además, ha sido galardonado 5 veces con el premio Larousse como mejor deportista del planeta. Bueno, corresponde ya poner punto final a esta emisión del Mundo en Contexto, agradeciendo como siempre el privilegio de su amable sintonía. Prometí que no lo iba a decir, pero lo comenté para ponerlo en evidencia al equipo. De esta forma llegamos al final de esta emisión. Cerramos con música como siempre. En esta oportunidad, el trovador argentino y también poeta Facundo Cabral, al cumplirse 89 años de su natalicio. Le dejamos con su tema Este es un nuevo día. Y continúen en la pantalla de Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda. ¿Por qué venís? ¿Qué decide que vengas a un lugar? Y le dije que vengo cuando hay que venir a decir lo que hay que decir. Fundamentalmente que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Y que en una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Por eso te dicen, ya es tarde, ya tengo 60 años. Einstein a los 60 empezó a estudiar griego antiguo. Yo le releí a Borges hasta los 85 para que corrigiera. Moisés, 80 años, dirigía el Éxodo. ¿Cómo que no puedes empezar? Digo que